Buenos días, hermanos de Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a Café con tu Pastor. Estamos estudiando un versículo por día, pidiendo que Dios nos enseñe por medio del Espíritu Santo para tener más conocimiento de Él y para alimentarnos espiritualmente. Seguimos nuestro estudio en el libro de Santiago y empezamos un capítulo nuevo, capítulo 3. Y este capítulo es bien interesante y yo sé que Dios va a obrar en muchos de nuestros corazones sobre este tema que nosotros vemos. Y lo que vamos a ver en capítulo 3, Santiago está hablando sobre la lengua. Quizás es mucho o es algo que muchos batallan. No sé en su vida si tú eres un cristiano que no puede controlar su lengua, pero Santiago nos va a decir algunos puntos bien importantes, aplicaciones para nosotros en este capítulo 3. Vemos primeramente que versículo 1 al versículo 2, que son los dos que primeramente vamos a hablar, Santiago da observaciones de entrada. En preparación de hablar en lenguas, lo que entra en nosotros. Y vamos a ver un poquito más lo que eso significa. Voy a leer el versículo, después tenemos unos cuantos comentarios para entender este versículo. Y después, para entenderlo un poquito más, tiene que escuchar mañana versículo 2, porque los dos obviamente van juntos. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiero hacer un comentario sobre el capítulo anterior, sobre la fe y las obras, que ya nosotros hemos pasado tiempo hablando sobre ella, pero quiero decir que la demostración de una fe viva es al controlar lo que decimos. Obviamente estamos hablando sobre la lengua, y si aplicamos el capítulo anterior a este capítulo, pues sabemos que una fe viva en sus obras, sus acciones, pues una persona que puede controlar lo que decimos demuestra un ejemplo a otros de su fe. Es bien importante. Ahora vamos a empezar en los principios palabras. Dice, hermanos, que eso ahí Santiago está hablando a los judíos cristianos. Siempre tenemos que entender el contexto y a quién está hablando, por qué. Y aquí Santiago está hablando a los judíos. Recuerda que son los de los 12 tribus.
los judíos de los 12 tribus. Y sabemos que son los cristianos porque dice hermanos. Y ahora dice míos. Ve que es algo personal. Hermanos míos. Una relación especial que él tiene con ellos. ¿Qué Santiago quiere decirle a ellos? No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Ahí la palabra clave, maestros, los que enseña en la iglesia, está hablando específicamente de la iglesia, los predicadores, maestros, que tienen ese privilegio de enseñar a otros en la iglesia. Y obviamente muchos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros. En otras palabras, no tenga muchos maestros. Tú dices, ¿por qué Santiago está desanimando la iglesia a no tener muchos maestros? Tristemente, hay muchos pastores, líderes que avanzan y ponen personas en esa posición de maestros que no tienen la capacidad o no saben o no son llamados para enseñar, no tienen conocimiento, son bebés cristianos y pueden hacer mucho daño. Y tenemos que poner personas en ese ministerio, esa posición, que tiene buen testimonio, que conocen a la palabra de Dios, que sienten que el Señor le ha llamado a esa posición, porque pueden hacer mucho daño. Y por eso Santiago está diciendo, mira, es mejor no tener muchos maestros en la iglesia que tener muchos que no saben enseñar y enseñan cosas que no son correctas y también no viven una vida que agrada a Dios y dañan el ministerio. No os hagáis maestros muchos de vosotros, los cristianos. ¿Por qué? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros reciben mayor condenación. Ahí recibiremos, si ven la palabra, pues Santiago se incluye a él mismo, ¿verdad? Porque él conoce que es un maestro y dice, mira, nosotros recibiremos mayor condenación. Es importante que nosotros, pastores mayormente, tienen que examinar los maestros. Yo doy gracias, Señor, por los maestros de Iglesia Bautista Nueva Vida. Son de buen testimonio, tienen conocimiento de la palabra de Dios y son de gran bendición a la iglesia y de gran bendición al pastor, porque le ayuda a enseñar sus ovejas para que conocen más de la palabra de Dios. Pero tenemos que examinar, asegurarnos que ellos tienen un buen testimonio y están haciendo las cosas bien. No le puede dar este ministerio de maestro a cualquier persona.
una persona que empezó en la iglesia ayer, no le voy a poner a enseñar la semana que viene, porque puede afectar el ministerio negativamente y tenemos que ser sabios. Quiero mirar un versículo rápidamente en Lucas capítulo 12, versículo 48. Mira lo que dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, maestros, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es importante. Obviamente, ellos van a dar cuenta a Dios. Lo más que nosotros conocemos, lo más responsabilidad y Dios espera de nosotros. Santiago dice, sabiendo que recibiremos más que otros, en cuanto dar cuenta de los que están en la iglesia, pero también del Señor. Recibiremos mayor condenación. Van a ser culpables. Culpable. No sé si el culpable o culpable. Va a ser... Déjame escribirlo otra vez aquí. Va a ser juzgado de Dios. Los maestros. Su maestro tiene una gran responsabilidad en la iglesia. Tiene que tener un buen testimonio porque muchos lo están mirando. Santiago está diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no tenga tantos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y es bien importante que entendamos eso, y más los maestros de Iglesia Bautista Nueva Vida. Y si tú tienes un deseo de ser maestro, es importante que conozca este versículo. Ellos van a dar cuenta, recibirán mayor condenación, van a dar cuenta al Señor un día, y si no están enseñando correctamente y están haciendo daño a la iglesia, pues Dios le va a juzgar a esas personas. Y quizás también el pastor por ponerle en esa posición sin examinarlo. Eso es bien importante, el pastor, estar cuidado a quien predica en la iglesia, quien enseña en la iglesia. Pero cuando lo hacemos bien, qué bendición cuando tenemos maestros buenos, de buen testimonio, de buen conocimiento de la palabra. Ahora vemos el ministerio crecer y más conocimiento de los que vienen a la iglesia. Ojalá que este versículo fue de bendición. A estar atento mañana porque van a entender un poquito más por qué Santiago dice esto, porque tiene que ver con versículo 2, pero como solamente estudiamos un versículo por día, tiene que venir mañana para ver el contexto y cómo Santiago termina
esta porción. Gracias por participar conmigo esta mañana, Café con tu Pastor. Estoy orando por ustedes, les amo mucho en el Señor y quiero más que nadie que tú tengas una relación especial con el Señor y conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.